Cuando empieza la crisis que lleva a Monseñor Lefebvre a separarse de la Iglesia unos años después, este es el fondo de la cuestión. El principal problema, no solamente el tema de la misa, el principal problema es ¿para qué sirve la Iglesia si uno se puede salvar al margen de la Iglesia? Monseñor Lefebvre, que había sido misionero en África, se plantea a sí mismo y lo dice abiertamente, decir, ¿qué estaba haciendo yo todos esos años en África de misionero? Pero no solamente él, ¿qué han estado haciendo los apóstoles y tantos misioneros, muchos ellos mártires que han llevado el Evangelio a todo el mundo? Si no es verdad que fuera de la Iglesia no hay salvación, o sea, si se puede salvar cualquiera siguiendo cualquier religión o siguiendo simplemente su conciencia, ¿para qué la misión? ¿Para qué ha servido y para qué sirve la misión? Ya no tiene sentido y de hecho no hubiera tenido sentido desde el principio. Analizando esto y meditando sobre esto hace ya muchos años, cuando era un seminarista y un joven sacerdote, yo pensé, no sé, equivocadamente o no, pensé que esto es como si pues uno tuviera que aprender matemáticas. Y dice, bueno, vamos a ver, se puede aprender matemáticas. Un genio puede aprenderlas sin profesor, pero la verdad es que si vas con unos buenos profesores, pues es más fácil que las aprendas. O sea, cabe la posibilidad, pensando en la justicia de Dios, de que una persona que no ha tenido la oportunidad de conocer a Cristo, porque ha nacido en un contexto no cristiano y porque no le ha sido posible conocer al Señor, pues cabe la posibilidad, pensando en la justicia de Dios, de que esa persona pueda salvarse siendo fiel a su religión. Pero en la Iglesia está la plenitud, no solamente de la verdad, la plenitud de la revelación traída por el propio Hijo de Dios hecho hombre, sino también la plenitud de los medios que hay para alcanzar la salvación, que son, entre otros, los sacramentos. Por lo tanto, si puede haber excepciones, pensando en la justicia de Dios, de que fuera de la Iglesia sí haya salvación, es dentro de la Iglesia donde está la salvación. Más aún, Cristo es el único Salvador, no solamente de los que le siguen, de los católicos, de los cristianos, sino también de toda la humanidad. Cristo es el Salvador y fuera de la Iglesia, salvo excepciones, no hay salvación. Bien, esto fue a la conclusión que yo llegué, pero claro, ahora resulta que, por lo menos según estos teólogos y sus opiniones quedan reflejadas más o menos claramente en el Instrumentum Labori del Sínodo de la Amazonía, resulta que esto no es verdad. Es decir, no solamente la Iglesia es para ellos un instrumento más de salvación, un camino más de salvación, sino que en la práctica es un instrumento menos, es decir, es un camino peor que los otros. ¿Por qué? Porque si te puedes salvar siguiendo cualquier religión, incluso sin ninguna religión, una Iglesia que tiene una ley moral tan exigente como la nuestra, se convierte en una dificultad para poder llegar a esa salvación en la tierra como en el cielo. Y ahí llegamos al fondo de la cuestión. ¿Cuál es el papel de Jesucristo? ¿Jesucristo qué fue? Una especie de turista accidental que visitaba una de sus posesiones en el inmenso espacio sideral, cayó por aquí y este turista accidental terminó por ser un turista también accidentado. ¿Para qué vino a la tierra? ¿Para qué predicó? Si podíamos salvarnos en la tierra y en el cielo, siguiendo las religiones que ya había, ¿para qué necesitábamos a Cristo? ¿Para qué necesitábamos su sangre derramada? ¿Para qué necesitábamos sus enseñanzas? Si se podía uno salvar matando, por ejemplo, los cultos donde mataban a las víctimas, a los niños incluso. Si se podía uno salvar haciendo lo que le diera la gana, o por lo menos casi en el orden moral, ¿para qué necesitamos a Cristo? Que ha venido a decirnos que no podemos salvarnos si no amamos al prójimo y si no llegamos incluso a estar dispuestos a dar la vida por Él y por amor al prójimo. ¿Para qué necesitamos a Cristo? Cristo es un inconveniente. Cristo es, en el fondo, un enemigo de la salvación para estos. Por lo menos si uno es lógico y lleva sus planteamientos hasta las últimas consecuencias. Esto es una cosa espantosa. Razón tienen los cardenales Burke y Brandmüller cuando dicen que estamos en una crisis peor
que la crisis de los siglos V y VI de los arrianos. Porque al menos los arrianos, que no creían en la divinidad de Cristo, pero que creían que era una especie de semidios, al menos ellos evangelizaban. Algunos llegaron incluso hasta la China. Al menos ellos evangelizaban porque eran conscientes, creían que el mensaje del Señor era bueno en la tierra y para el cielo. En cambio, estos consideran que el mensaje del Señor es uno más y en la práctica uno menos, porque al traer unas leyes morales más exigentes es peor para los que siguen esa religión, es peor porque les complica la vida y por lo tanto les va a hacer mucho más difícil ser fieles a su conciencia y llegar al cielo, si es que creen en el cielo.